¿Qué pasaría si te dijéramos que El Chavo del Ocho, la comedia más icónica de la televisión latinoamericana, no es solo un programa infantil? ¿Y si todo lo que vimos en pantalla era una proyección de los traumas más profundos de su creador, Roberto Gómez Bolaños? Hoy te probaré a través un análisis psicológico simple que El Chavo, Don Ramón y los demás personajes son reflejos de una vida marcada por el dolor, la soledad y el abandono. Al final, vas a comprender que la genialidad del autor nacieron de su terrible vida real. El Chavo del Ocho siempre fue un personaje entrañable. Un niño inocente, con su gorra desgastada y su barrica como refugio. Pero, ¿y si esa imagen de niño ingenuo escondiera algo mucho más oscuro? Según esta teoría, El Chavo no es solo un personaje cómico, sino una proyección del propio Roberto Gómez Bolaños, quien reflejó en él su propia infancia marcada por la pobreza y el abandono. El Chavo no tiene padres, nunca los vemos ni los mencionan. Vive de lo que puede, en una vecindad que no lo acepta del todo, pero que tampoco lo rechaza por completo. Se refugia en su barrica, su único espacio seguro, como si fuera un intento desesperado de aislarse del mundo. Esa barrica no es solo un escondite físico, sino una metáfora de la soledad que Gómez Bolaños sintió en su niñez, buscando un lugar donde sentirse protegido de un mundo indiferente. El Chavo es el símbolo del niño olvidado, de aquel que vaga por la vida sin un hogar real. Así como Roberto, que en esta teoría se nos presenta como alguien que, durante su infancia, fue ignorado, marginado, y que nunca tuvo un espacio que pudiera llamar suyo. La comedia que rodea a este personaje es solo una fachada, una forma de ocultar el verdadero dolor de una infancia perdida. Don Ramón, con su característico sombrero y su eterna lucha para evitar pagar la renta, siempre fue uno de los personajes más queridos de la serie. Pero detrás de su imagen de bonachón hay una verdad más sombría, si nos basamos en esta teoría. Don Ramón podría no ser simplemente un hombre pobre y despistado, sino una representación del padre ausente de Roberto Gómez Bolaños. En El Chavo del Ocho, Don Ramón es un adulto que, aunque está físicamente presente, nunca cumple con sus responsabilidades. Al igual que el padre que, según esta teoría, Roberto nunca tuvo. Un hombre que, a pesar de estar cerca, no proveía ni emocional ni económicamente. La constante incapacidad de Don Ramón para hacerse cargo de su vida y de su hija, la Chilindrina, refleja la lucha de Bolaños por entender esa figura paterna que siempre lo decepcionó. Y lo más doloroso de esta relación es la conexión entre el Chavo y Don Ramón. El Chavo ve en él una figura de autoridad, un adulto al que admira, pero que nunca puede ofrecerle el apoyo que tanto necesita. Es la encarnación de ese padre idealizado que Bolaños buscaba, un hombre que, aunque se acercaba a él, nunca estuvo realmente presente. En la serie, esta relación entre el Chavo y Don Ramón es agridulce, con toques de humor, pero si lo vemos desde esta perspectiva oscura, lo que realmente refleja es el dolor de un niño que nunca recibió la atención y el amor que necesitaba. Doña Florinda y Kiko son, a simple vista, una madre sobreprotectora y su hijo mimado. Pero en esta teoría, ellos representan algo mucho más profundo y personal para Roberto Gómez Bolaños. Doña Florinda simboliza a una madre autoritaria, y Kiko encarna la envidia, el dolor de ver a otros niños recibir lo que a él le fue negado. Doña Florinda siempre desprecia a Don Ramón, al Chavo y a los demás vecinos. En esta teoría, se sugiere que ella es una proyección de una figura materna distante y crítica en la vida de Bolaños, una madre que, aunque estaba físicamente presente, nunca ofrecía el apoyo emocional que él necesitaba. Doña Florinda es fría, protectora solo con su hijo, y agresiva con los demás, como si representara el constante rechazo que Roberto sintió en su niñez. Por otro lado, Kiko, con su pelota y sus juguetes, es el niño que siempre tiene más que los demás, lo que intensifica el contraste con el Chavo, que no tiene nada. En este contexto, Kiko no es solo un personaje cómico, sino la encarnación de la envidia que Roberto pudo haber sentido al ver a otros niños con privilegios que él nunca tuvo, una madre atenta, juguetes caros y un hogar estable. Para el Chavo, Kiko no es solo un amigo, sino un recordatorio constante de todo lo que le falta.
La relación entre el Chavo y Kiko está marcada por los celos y la frustración, lo cual refleja el dolor interno de un niño que no entiende por qué otros reciben tanto mientras él tiene tan poco. Este conflicto constante es un espejo de los sentimientos de abandono y rechazo que, según esta teoría, Roberto Gómez Bolaños trataba de procesar a través de su obra. La bruja del 71 siempre fue un personaje intrigante en la vecindad. Solitaria, misteriosa y objeto de burlas, muchos la ven como una figura cómica, pero en esta teoría oscura, ella simboliza uno de los mayores miedos de Roberto Gómez Bolaños, la soledad y el abandono en la vejez. La bruja del 71, cuyo verdadero nombre es Doña Clotilde, vive sola y pasa sus días espiando a los demás, buscando compañía donde no la hay. Según esta teoría, ella es una representación del temor de Bolaños a terminar sus días olvidado y sin nadie a su lado. Como un reflejo del futuro que temía, Doña Clotilde anhela desesperadamente formar parte de la vida de los demás, pero siempre es rechazada o vista con desdén. Este rechazo continuo es una proyección del miedo a la irrelevancia y al aislamiento que posiblemente atormentaba a Roberto. Su obsesión con Don Ramón puede interpretarse no solo como un capricho amoroso, sino como una manifestación de su necesidad de afecto, una búsqueda desesperada de conexión en un mundo que parece haberla olvidado. De hecho, su apodo, la bruja, es un símbolo de cómo la sociedad margina a aquellos que no encajan, a los que son diferentes o ya no son útiles. Esta marginación es precisamente lo que Roberto podría haber temido, la idea de ser visto como irrelevante, sin valor, como alguien a quien la sociedad ya no le presta atención. En esta teoría, la bruja del 71 no es simplemente un personaje secundario, sino un recordatorio constante de la fragilidad humana, del miedo a la soledad que todos enfrentamos, pero que para Bolaños fue una preocupación que proyectó a través de Doña Clotilde. El profesor Girafales es el único personaje en la vecindad que parece tener educación y modales refinados. Con su porte serio y su eterna rosa en mano para Doña Florinda, a primera vista parece representar la inteligencia y el orden en un mundo caótico. Pero, según esta teoría, el profesor Girafales es una proyección del propio Roberto Gómez Bolaños y de su lucha interna por escapar de su dura realidad a través del conocimiento y el éxito intelectual. El profesor Girafales es un hombre que, a pesar de ser educado y tener buenas intenciones, nunca es tomado en serio por los demás. Al igual que el propio Bolaños, quien pudo haber sentido que, a pesar de su creatividad y talento, estaba atrapado en un entorno que no le permitía desarrollarse completamente. El profesor, constantemente ridiculizado o interrumpido por los demás personajes, es una metáfora de la frustración que Roberto pudo haber experimentado al intentar destacar en un mundo que lo ignoraba. Su relación con Doña Florinda, siempre llevándole flores y buscando su atención, también puede verse como un intento de buscar reconocimiento y validación, algo que quizás Roberto ansiaba en su vida personal y profesional. Sin embargo, esa relación nunca progresa, al igual que el profesor Girafales nunca parece avanzar en su carrera ni en su vida personal. Al final, el profesor Girafales, a pesar de su apariencia distinguida, está tan atrapado en la monotonía y la falta de progreso como los demás personajes de la vecindad. Su intelecto no es suficiente para sacarlo de ese ciclo, tal como, según esta teoría, Roberto Gómez Bolaños sentía que su propia capacidad creativa no era suficiente para liberarlo de los traumas de su pasado. La vecindad en El Chavo del Ocho siempre ha sido el centro de todas las historias. Un espacio pequeño, humilde y lleno de personajes peculiares. Pero, ¿y si la vecindad fuera más que solo un escenario? Según esta teoría, la vecindad es una representación de la sociedad disfuncional que rodeaba a Roberto Gómez Bolaños, un microcosmos donde las interacciones humanas reflejan los conflictos y traumas de su propia vida. La vecindad es un lugar donde todos los personajes están atrapados. Ninguno de ellos parece tener un camino claro para salir adelante o mejorar su situación. Este entorno caótico, lleno de discusiones y malentendidos, es una metáfora de la vida misma, una sociedad donde las personas se enfrentan a constantes frustraciones y dificultades, sin encontrar una verdadera solución.
Al igual que en la vida de Bolaños, las tensiones familiares, la pobreza y el abandono emocional están siempre presentes, pero nunca resueltos. Cada personaje en la vecindad representa un arquetipo social: el niño huérfano y olvidado, el chavo, el padre irresponsable, don Ramón, la madre protectora y elitista, doña Florinda, el niño mimado, Kiko, la mujer solitaria y rechazada, la bruja del 71, y el intelectual frustrado, el profesor Girafales. Todos ellos conviven en este espacio limitado, pero nunca logran superar sus circunstancias. La vecindad se convierte en una cárcel emocional y económica de la que nadie puede escapar. En esta teoría, la vecindad simboliza cómo Roberto Gómez Bolaños veía el mundo: un lugar lleno de promesas rotas y sueños frustrados, donde las personas, aunque intenten salir adelante, están atrapadas por las limitaciones de su entorno y su pasado. Al crear esta vecindad, Roberto proyectó su propia visión de una sociedad que, en lugar de ofrecer esperanza, perpetuaba los traumas y la miseria. A través de esta teoría oscura, El Chavo del Ocho deja de ser solo una serie de comedia inocente y se transforma en una ventana hacia los miedos, traumas y frustraciones de su creador, Roberto Gómez Bolaños. Cada personaje y cada situación cotidiana es una representación simbólica de los aspectos más profundos de su vida: la soledad, el abandono, la pobreza, el anhelo de reconocimiento y el miedo a no ser relevante. El Chavo no es solo un niño que vive en una barrica, sino un reflejo de la infancia olvidada de Bolaños. Don Ramón, doña Florinda, Kiko y la bruja del 71, todos son piezas de un rompecabezas emocional que muestra las facetas más sombrías de la vida humana. La vecindad, ese espacio pequeño y claustrofóbico, es una metáfora del ciclo sin fin en el que la sociedad parece atraparnos a todos, sin posibilidad de escapar de nuestras circunstancias. Aunque esta es solo una teoría, nos invita a reconsiderar la profundidad detrás de lo que, a simple vista, parece ser una comedia ligera. Quizás detrás de las risas y los golpes cómicos, se esconda una obra que trata de lidiar con los traumas del pasado, y que en su esencia, El Chavo del Ocho es una búsqueda desesperada de amor, aceptación y pertenencia. No vayas a ver siguiente video, no te va a gustar.